Grabando, entonces. Bien, buenas tardes a todos nuevamente. Hoy vamos entonces a redondear un poco el tema de las cadenas de Markov. Nosotros entonces habíamos hablado de las cadenas de Markov la semana pasada. Habíamos dicho entonces que la podíamos entender como una sucesión de números o de muestras que se generan a partir de una función de densidad de probabilidad que podemos decir que es móvil, ¿no? Es decir, que nosotros lo que podíamos hacer, o una forma de entender una cadena de Markov es, a partir de generar una muestra, yo centro una función de densidad de probabilidad sobre esa muestra, a partir de ahí genero una muestra siguiente, después muevo mi función de densidad de probabilidad a la siguiente muestra, y así sucesivamente. De tal manera de yo poder ir explorando un espacio a través de esta función de densidad de probabilidad, que es una función de densidad de probabilidad de transición. Y habíamos dicho también que esas cadenas de Markov tenían ciertas propiedades y habíamos discutido en particular dos propiedades importantes, que era la de recurrencia y la de que una cadena sea irreducible, perdón, diciendo entonces que si nosotros partimos de un punto, tenemos muchas probabilidades de volver a visitar ese punto de partida y aparte tenemos una probabilidad distinta de cero de visitar todo el, el espacio donde se mueve nuestra variable aleatoria. Esas son las dos propiedades más importantes, que era la de recurrencia y reducción, y que eso generaba cuando se cumplían simultáneamente una condición que se conocía como ergódica. Y nosotros después, entonces, lo que tratamos de introducir fue a nivel muy, muy superficial, qué era lo que sucedía cuando yo utilizaba cadenas de Markov para poder generar muestras de una función de densidad de probabilidad que es rara, distinta, diferente, eh, en fin, que tiene cierto reto de generar una distribución no típica, por lo cual entonces significaría cierta dificultad para poder generar muestras de esa función de densidad de probabilidad. Entonces lo primero que nosotros hicimos fue utilizar cadenas de Markov para generar muestras a través de un algoritmo que es el algoritmo base de las cadenas de Markov, para generar muestras, que se llama el Metropolis Hastings. Y ese algoritmo entonces tenía una serie de pasos muy sencillos. El primer paso era que nosotros teníamos que seleccionar esa función de transición, la función de densidad de probabilidad en la cual se va a basar nuestra caminata aleatoria. Y lo que hacíamos era entonces, a partir de una muestra que yo me asigné, un punto de partida que yo me asignaba eh, en específico, yo entonces lo que hacía era que centraba esta función de densidad de probabilidad en ese punto y generaba una muestra candidato. Y esa muestra candidato, entonces, yo la evaluaba en la función, en la distribución pi, que es la distribución destino, la distribución de la cual yo quiero obtener muestras, y la dividía entonces entre la muestra actual, ¿sí? No la candidato, sino la actual, evaluada también en esa distribución. Entonces, al realizar ese cociente entonces nosotros lo comparábamos contra una variable aleatoria definida entre cero y uno, y entonces basándonos dependiendo si ese R era mayor que esa muestra aleatoria entre cero y uno, si ese R es mayor o es menor, yo entonces tomaba la muestra candidato y la aceptaba, o simplemente la muestra candidato la rechazaba y decía que eh, la nueva muestra iba a ser igual a la muestra anterior. Entonces, en este caso, cuando yo acepto el candidato, la muestra que candidato pasa a ser la nueva muestra, y si yo rechazo el candidato, entonces yo lo que digo que la nueva muestra va a ser igual que la muestra anterior, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo en cada paso que doy, eh, siempre voy a tener una muestra nueva. Solamente que esa muestra nueva puede ser igual a la anterior o puede ser distinta, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que de esos valores que se generan
de esas muestras que yo voy generando, hay muchas muestras que van a estar repetidas. Y eso entonces involucraba que yo tenía entonces un nivel de correlación elevado. Tengo muestras repetidas. Em, y de esa forma entonces yo podía generar muestras de distribuciones que sean raras. Ok, eso fue lo que nosotros dijimos la semana pasada. Entonces dábamos un ejemplo que estaba basado, por ejemplo, acá en este hecho de, por ejemplo, estar interesado en generar muestras. Vamos a aumentar esto un poco. Por ejemplo, yo quiero generar muestras de esta distribución que estoy acá sombreando. Esta es mi distribución pi, es decir, es la distribución que yo estoy interesado en generar muestras. Y después yo tengo esta distribución, vamos a ponerla acá en verde, esta distribución Q, que es la distribución que yo voy a ir moviendo a lo largo del dominio para ir obteniendo muestras, ¿sí? Entonces yo voy a ir generando muestras con Q y evalúo si esa nueva muestra la acepto o la rechazo. Es decir, si la candidato la acepto o la candidato la rechazo. Y así voy entonces moviendo esa función verde hacia el nuevo punto que acabo de aceptar. Y de esa manera puedo ir entonces cubriendo o ir recorriendo el espacio deseado. Entonces, de esa manera nosotros lo que decíamos era que esta función Q, esa función que usualmente es un gaussiano o una función uniforme, va a ir recorriendo todo el espacio a medida que yo voy generando un nuevo candidato. Y la idea entonces es que esa función Q pueda ir hacia todo el espacio, pero que ojalá sea recurrente y vuelva hacia donde la función pi, que es la destino, ojalá pueda volver muchas veces hacia donde pi tiene sus mayores amplitudes, ¿no? Entonces de esa manera yo puedo generar más muestras cerca de los lugares donde la función pi tiene mayores amplitudes. Entonces de esta forma yo puedo teóricamente garantizar que, que estas cadenas de Markov pueden visitar todo el dominio y que van a ir muchas veces hacia la parte donde la función pi va a ser más importante, que sería entonces en estas zonas de acá y en estas zonas de acá. ¿Sí? Es donde están las dos montañitas, las dos crestas que están allí de esa función pi. Y habíamos dicho entonces que ya intrínsecamente nos podíamos imaginar que si nuestra función Q era muy, muy, muy angosta, los pasos o la siguiente muestra que yo voy a generar va a estar muy pegada, o va a estar por acá, ¿no? Muy cercano a, a donde está centrado la función verde. Entonces va a ser muy difícil poder avanzar y descubrir todo el dominio de la función pi, ¿no? Entonces yo voy a ir avanzando, pero dando pasitos muy, muy, muy pequeños. En cambio, si yo tengo una función q con una dispersión muy grande, entonces yo lo que voy a hacer es dar saltos tan, tan, tan altos, que es muy probable que los saltos sean tan grandes que yo tenga muchas muestras entonces por acá. Eso es asumiendo que la función verde sería una cosa como así, por ejemplo, ¿no? Una función que sea muy ancha, entonces es muy probable que yo tenga muestras fuera de la zona de interés. Entonces yo necesito tener un balance, y eso es lo que vamos a ver hoy, un balance de la dispersión de la función Q, es decir, de la varianza de la función Q. Yo necesito ver entonces que no puedo tener varianzas muy pequeñas porque entonces los pasitos que doy son muy chiquitos y corro el riesgo entonces de no salir de esta zona, pero tampoco puedo tener una amplitud muy grande, una distribución, una covarianza o una varianza muy, muy grande, porque entonces yo empiezo a tener muestras en lugares donde a mí no me interesa, ¿sí? Entonces, fíjense que vamos a ver la lógica de los dos casos, ¿no? Si la función Q es muy angosta, como está puesta acá, ¿sí? Entonces, resulta que yo voy a evaluar una muestra, eh, tengo mi muestra candidato, y cuando yo entonces comparo esa muestra candidato con la muestra actual,
como estoy muy cerca y estoy cerca de la zona donde la función pi tiene su máximo, entonces esa muestra yo la voy a, a aceptar. Va a ser muy fácil que esa muestra se acepte. Sin embargo, la muestra va a estar muy cercana a la muestra anterior. Y si nosotros seguimos haciendo esto, es muy probable que la tasa de aceptación sea muy alta. Es decir, la cantidad de candidatos que yo propongo va a ser casi todas aceptadas. Es decir, voy a tener muy pocas muestras repetidas. Entonces, si yo tengo muy pocas muestras repetidas y yo tengo entonces un montón de muestras que están aquí pegadas unas al lado de la otra, yo lo que voy a tener es que nunca voy a poder venir acá a esta zona. Y eso va a hacer entonces que yo tenga, al tener muchas muestras una pegadita a la otra, lo que se va a incrementar acá es la dependencia de una muestra con respecto a otra, o de una serie de muestras con respecto a otra serie de muestras, pero ellas no van a estar, eh, su correlación no va a ser muy baja. Van a ser, todas, todas van a ser muestras que no están correlacionadas. Perdón, que entró una llamada aquí, no sé cómo. Todas las muestras van a estar no correlacionadas, pero van a tener una dependencia entre ellas. Eso es cuando la función Q entonces es muy, muy angosta. Entonces, si la función Q es muy ancha, ¿sí? Si la función Q entonces es muy, muy ancha, una cosa así, entonces yo tengo muestras que van a caer muy lejos, o es probable que caigan muestras muy lejos. Por lo tanto, esas muestras van a ser rechazadas y lo que voy a tener es una seguidilla de muestras que van a estar repetidas. Porque si yo, por lo menos, me paro acá con la función verde, y vamos a exagerar la función verde aún más. Vamos a suponer que la función verde es uniforme. ¿Sí? Entonces yo tengo chances de tener muestras aquí afuera y esa muestra va a ser rechazada. Entonces la muestra que yo me voy a quedar va a ser la misma muestra que yo tenía anterior. ¿Sí? Entonces la muestra donde yo estoy parado genera un candidato, ese candidato fue rechazado y entonces yo voy a decir que la siguiente muestra es igual a la muestra anterior. Entonces cuando yo tengo distribuciones muy anchas de Q, de nuestra distribución propuesta, el problema que empieza a haber es que yo voy a tener muchas muestras repetidas. Entonces, van a haber muchas muestras que están correlacionadas. Entonces, cuando la distribución es ancha, tengo muestras que son muchas muestras repetidas, muchas muestras correlacionadas, y cuando la función es muy angosta, cuando la dispersión es muy pequeña de la función de la distribución Q, entonces yo tengo muestras que todas se parecen mucho entre ellas, pero son distintas, entonces existe una dependencia entre ellas. Entonces yo tengo que garantizar un compromiso entre ambas situaciones. No puedo tener algo tan disperso, pero tampoco puedo tener algo tan angosto. Entonces, típicamente uno lo que hace es monitorear la tasa de aceptación. Y la tasa de aceptación, para garantizar que existe ese balance, se dice que tiene que estar, o se ha demostrado que tiene que estar, entre un 20 y un 50%. En realidad un 25 o un 50%, más o menos. Hay gente que dice que es 35, pero bueno, los números son más o menos entre 25 y 50%. Es decir, que si yo del total de candidatos que propuse se aceptaron entre el 25 y el 50%, entonces yo debería estar utilizando una función Q con una varianza más o menos adecuada. ¿Sí? Entonces yo me voy a dar cuenta que esa tasa de aceptación, si la distribución Q es muy ancha, entonces ese porcentaje se va a disminuir muchísimo y se aceptan muy pocas muestras, muchas muestras repetidas. Por el contrario, si entonces yo tengo cosas muy angostas, acepto todas las muestras, pero todas las muestras van a ser una muy cercana a la otra. Entonces van a ser dependientes. ¿Sí? Entonces esto me garantiza a mí tener un balance. ¿Sí? Llegar al 50% es muy difícil, que sería como lo más lógico para tener un buen balance entre las dos condiciones, y entonces uno lo que hace es tratar de jugar en ese rango, entre 25 y 50%. Ok, entonces, vamos a ver eso que acabo de decir.
No lo podemos ver todavía. Ok. Ahora, ya vamos a pasar al MATLAB para ver cómo se trabaja con esto. De hecho, no, vamos a ver esto primero. Entonces, la siguiente pregunta que uno se hace es, bueno, ya yo tengo mi distribución, ya yo tengo muestras de la distribución pi, que es la distribución que a mí me interesaba generar muestras. Entonces, ahora yo puedo utilizar esas muestras para resolver un Monte Carlo, ¿sí? Entonces, ese Monte Carlo se resuelve de la misma manera como lo habíamos hecho antes. Tenemos nuestra integral probabilística y esa integral se aproxima de esa manera. Agarro las muestras que generé y lo que hago es evaluar la caja negra en todas las muestras y sacar el promedio de la caja negra. La diferencia es que yo ahora tengo muestras que son repetidas. Entonces, ahora en lo que se va a ver empañado este método es en la calidad de mi Monte Carlo. Es decir, en la métrica que yo tengo de coeficiente de variación para la calidad del Monte Carlo, para saber cuál es la calidad del Monte Carlo, ahora vamos a tener acá no el número de muestras totales que yo desarrollé, sino que voy a tener un número de muestras que se le dice que es un K efectivo, justamente porque tengo muestras que son repetidas. Entonces hay muestras que no me están sirviendo para aumentar la calidad del Monte Carlo. ¿Sí? Ok, entonces yo tengo que, para poder estimar ese K efectivo, yo tengo que hacer un tratamiento que no es para nada trivial. Y ese tratamiento entonces tiene que ver con definir em, algo que es la métrica de autocorrelación, que viene de la mano con lo que es algo que se le conoce como el lag de la cadena. Entonces, esta métrica nos dice a nosotros que ese K efectivo, nosotros lo podemos estimar de esa forma, con esa ecuación, que sería el número de muestras que yo generé, las que están repetidas y todo, o sea, si tengo 5 números repetidos, están contabilizados ahí, y después voy a tener un tau que tengo que estimar, ¿sí? Ese tau em, está relacionado a la correlación que hay entre las muestras que yo generé. Y esa correlación viene o esa relación entre tau y la correlación está dada por esa ecuación que está allí, donde la función ρ es la función de correlación que existe entre las muestras que yo estoy generando. Entonces, ¿qué es lo que yo me pregunto acá? Yo lo que me pregunto es, em, ¿cuál es la correlación con un número de muestras o respecto a un número de muestras que esté cercano a mí? Entonces yo, por ejemplo, me paro en una muestra y yo me pregunto, quiero saber ahora cuál es la autocorrelación que yo tengo con las 50 muestras que yo tengo alrededor. Entonces ese K es ese número, es la correlación mía de la muestra donde yo estoy parado respecto a los 50 puntos que yo tengo alrededor. Eso sería el K igual a 50. Entonces, después yo tengo que pararme en otra muestra y preguntarme lo mismo, ¿cuál sería la correlación con los 50 puntos que están alrededor? Y esa correlación del grupo tengo que hacerla a través de tomar en cuenta la correlación de cada muestra con sus 50 eh, individuos que están alrededor, ¿sí? Los 50 próximos, más próximos. Eh, y eso me da a mí entonces una fórmula, que es esta que está acá, no voy a poner detalles de dónde sale, para poder estimar ese término que está allí, ¿no? Pero entonces ese término yo lo tengo que hacer, yo lo tengo que realizar para distintas cantidades de muestras cercanas, porque a mí lo que me interesa saber es a partir de cuántos individuos o cuántas muestras yo empiezo a tener una correlación igual a cero. ¿Sí? Entonces yo lo que estoy tratando de hacer es, me centro en una muestra, ¿verdad? Y me pregunto, los 10 individuos que tengo más cerca, ¿cuál es la correlación que tienen conmigo? La calculo. Me paro en otra muestra y me pregunto, de los 10 individuos que tengo más cerca, ¿cuál es la correlación que tengo conmigo? Y eso entonces hago un, una muestra o digamos un registro de todas las muestras, ¿no? O sea, todas las muestras van a ser, se les va a calcular la correlación con las 10 muestras más cercanas. Después voy a repetir el mismo procedimiento, pero con las 20 muestras más cercanas. Y después con las 50 muestras más cercanas. Y después con las 100 muestras más cercanas.
Y va a llegar un momento en que esa función de correlación me va a dar 0, ¿sí? Entonces, o me va a dar un valor muy cercano a 0. Cuando esa correlación me da un valor muy cercano a 0, es porque en ese número de vecinos que yo tengo, es donde está enmarcada la mayor parte de la correlación. Entonces, a partir de ese número de individuos en adelante, yo puedo decir que ese sistema está no correlacionado. Entonces, una forma de poder saber cuánto vale este tau es a través de observar entonces esa correlación, ¿no? En las salidas que estoy obteniendo. Entonces, vamos a ver el script para ver cómo se calcula entonces esa correlación. Entonces, nosotros lo que tenemos, si nosotros vamos a ver que este gráfico de acá, este gráfico de correlación, ¿sí? Nosotros nos vamos a dar cuenta, este K que tengo aquí no es el número de muestras, es el número de vecinos con el cual voy a calcular la correlación. Y esto que tengo aquí es la correlación. Entonces, yo lo que voy a sacar es la correlación de las muestras respecto a si esto fuese 10, a sus 10 vecinos más cercanos. Y después aquí, si esto fuese 20, ¿cuál es la correlación de las muestras respecto a sus 20 puntos más cercanos? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo me voy a dar cuenta que a medida que yo me voy alejando, ¿sí? que voy aumentando el cálculo con vecinos que están más lejos de mí, esa correlación tiene que ir disminuyendo. Entonces tiene algo que venir aquí, hasta 0. Y por el contrario, yo me voy a dar cuenta también que ese tau que está allí, a ese valor de tau que depende de la función de correlación, me voy a dar cuenta que ese tau va a ser más bien una función que va a tratar de estabilizarse. Y esta función se va a tratar de estabilizar, esto es K aquí, más o menos en el momento en que, la correlación se vuelve casi 0. Entonces a mí lo que me interesa también es, y el valor que uno utiliza acá, ¿sí? Es el valor correspondiente a este punto que está aquí. Es donde se estabiliza esa gráfica de tau. Esto casi nadie lo calcula, ¿sí? Sin embargo, es importante que ustedes sepan que el hecho de que hayan muestras correlacionadas implica que yo voy a tener que corregir la calidad del Monte Carlo que yo tengo que reportar, ¿sí? Muchas personas se olvidan de esto y lo que hacen es lanzar unas cadenas con unos números astronómicos, así 10.000 muestras, 15.000 muestras, y dicen, ya, no me interesa. No me interesa la calidad del Monte Carlo, es lo que digo. Pero digamos que uno puede diferenciar un poco los trabajos de personas que son como más rigurosas a otras que no. Ok. Respecto a las cadenas de Markov, otra vez. Las cadenas de Markov tienen una propiedad también importante, y esa propiedad de la que habíamos hablado antes de ergodicidad, también una propiedad que tiene que cumplirse es que la cadena sea estacionaria. Y usualmente cuando uno hace este tipo de algoritmos, por ejemplo el de Metropolis Hastings, va a depender mucho del punto de partida. O sea, si la cadena es estacionaria desde el principio, no. Va a depender mucho del punto de partida de la cadena, es decir, del punto donde yo parto la cadena, que es un punto que selecciona el usuario. Entonces, dependiendo de ese punto, lo que usualmente se hace para garantizar que la cadena sea estacionaria es que de las muestras que yo generé, si genero, por ejemplo, 4.000 muestras, yo lo que hago es tomar las primeras 500 muestras y desecharlas. Y eso le dicen un periodo se le llama un burn period, que es un periodo quemado. Es como una cantidad de muestras quemadas que yo no utilizo. Y eso se utiliza o se emplea comúnmente para garantizar que nuestra cadena haya alcanzado un régimen estacionario. ¿Sí? Ok, entonces habiendo dicho esto, vamos a ver el script.
a ver cómo podemos implementar todo. Vamos a implementar entonces el Metropolis Hastings para generar muestras y después vamos a implementar eso en el Monte Carlo, que es simplemente, el Monte Carlo es lo mismo, es agarrar las muestras y evaluarlas en la caja negra, pero vamos a ver cómo podemos calcular eh, ese estimador para, que tengo que utilizar acá como K de referencia, ¿no? Como un K efectivo. Entonces voy a dejar de compartir esto y me voy a compartir. ¿Me pueden decir si están viendo que me parece como que no? Si están Ve viendo, el MATLAB, profe. ¿sí? Se ve bien, sí. Ya, perfecto, se ve el MATLAB. No sé por qué ahora no aparece el recuadro verde que me dice que estoy compartiendo. Ok, entonces, lo que tenemos acá en el primer bloque del script, este script lo tienen en UCursos, este primer bloque solamente me grafica a mí la función pi. La función pi es la función de la cual yo quiero generar muestras. Entonces me doy cuenta que esa función pi, bueno, es una función ahí como vemos, una función súper rara, ¿no? Es una función, entonces tiene dos variables aleatorias, que es, em, eh, bueno, depende, esto es chi1, chi2, y entonces es nuestra función pi de chi. Tenemos entonces acá solamente el script para poder graficar esa función. Y esa función está escrita aquí como una función de MATLAB, que es la función target, ¿sí? Entonces esa función target es la función desde la cual yo quiero generar muestras. O sea, yo quiero generar muestras que sigan esa función target. Por lo tanto, esa función target puede ser lo que ustedes quieran, obviamente. Y si ustedes abren esa función, entonces van a darse cuenta que esa función, bueno, el x es dos variables, que es chi1, chi2, y esto tiene allí entonces su matriz de covarianza, y esto tiene ahí es una combinación de dos matrices, de dos funciones que son gaussianas. Ok, entonces, eso con la parte para visualizar cuál es esa función pi. Entonces ahora lo primero que hay que hacer es aplicar el Metropolis Hastings para generar muestras de esa función pi. Recuérdense que una opción es aplicar la aceptación y rechazo que vimos al principio del curso, ¿sí? Eso es una forma. Esto es mucho más eficiente cuando la función pi es mucho más rara o cuando son funciones raras. Ok, entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos la cantidad de muestras que yo quiero generar. Esto que tengo aquí son las cantidades de muestras que yo voy a eliminar para garantizar que la cadena es estacionaria. Son muestras que yo desecho, son las primeras 400 muestras, las voy a desechar. Y se tiende a desechar un 10% de las muestras totales, más o menos. ¿Sí? Entonces, la cantidad de muestras que yo voy a generar en total van a ser la sumatoria de las dos, ¿no? Las que voy a desechar más las que quiero. Y aquí entonces yo defino, ¿verdad? Este parámetro, que este parámetro va a ser el parámetro que controla la varianza de mi distribución Q, que es la distribución que yo voy a utilizar para ir generando las muestras, ¿sí? Entonces, la distribución Q que yo voy a utilizar va a ser una distribución gaussiana con una media que va a estar centrada en la muestra anterior, ¿sí? Y cuya varianza va a estar definida entonces de alguna manera en función de ese nu. Y en particular yo voy a decir que esa varianza, que esa matriz de covarianza, va a ser entonces la identidad. Entonces yo voy a tener la identidad como matriz de covarianza de la distribución Q, que es la que yo voy a ir moviendo, y yo lo que voy a hacer es ir escalando esa covarianza multiplicando ese vector, por ese valor nu. Entonces, para nu muy grandes, yo tengo una covarianza muy grande, una distribución muy ancha, y para valores nu muy pequeños, yo tengo entonces una distribución gaussiana con una
una distribución gaussiana con una dispersión muy pequeña, ¿sí? Es la covarianza de esa distribución Q que voy a ir moviendo, este sigma que está aquí. Entonces aquí yo defino el punto de partida. Entonces yo lo defino. Voy a partir de la coordenada 2, 1. ¿Sí? Recuerden que tengo chi1, chi2. Entonces yo sé chi1 va a ser 2 y chi2 va a ser 1. ¿No? Punto de partida. Y aquí lo que hago es evaluar la función pi, la función destino, en justamente ese valor. Entonces yo lo que hago es veo cuál es la función de densidad de probabilidad destino evaluada en ese primer punto que yo tengo acá. ¿Sí? Entonces, este P que está aquí es como el valor del PDF evaluado en la primera muestra, donde la primera muestra es esa que definí. Aquí entonces inicializo el contador y lo que tengo que hacer acá es simplemente el algoritmo de Metropolis-Hastings. Entonces, lo primero que yo hago es tener el candidato. Entonces, yo genero el candidato. Lo genero entonces a partir de una función gaussiana, que es mi función Q, centrada en el punto anterior, que sería el punto que yo tengo acá afuera, con una matriz de covarianza igual a la que yo definí acá arriba. ¿Sí? Entonces, así defino yo el candidato. Entonces, ese candidato yo lo evalúo en la función destino. Entonces, por eso tengo acá que la función destino es evaluado en el candidato. Y registro cuál es la altura. Y ahora lo que tengo que hacer es comparar la altura con la muestra previa y la altura del PDF con el candidato. Entonces, por eso hago entonces esta división que está allí. Y esa división es el R que yo tenía en los apuntes. Entonces, si esa división es más grande que un número aleatorio entre 0 y 1, entonces yo acepto la muestra. Y es lo que yo hago acá. Yo digo entonces que mi candidato pasa a ser la muestra. ¿Sí? Y también guardo el valor de la altura del PDF destino, es la función de la distribución pi, evaluada en esa muestra. ¿No? Y aumento mi contador de muestras aceptadas. Entonces, si esto no se cumple, si esta condición no se cumple, entonces yo digo acá que la muestra, que yo rechazo la muestra candidato y digo que la muestra nueva va a ser igual que la muestra anterior. ¿Sí? Entonces la muestra queda repetida. Y hago lo mismo entonces con la muestra evaluada en la función destino, ¿no? Que es la función destino. Y esto es simplemente el Metropolis Hastings. Y lo que hago acá entonces es, de las muestras que generé, elimino las muestras que yo dije acá arriba que iba a eliminar, que son el 10% primeros el primer 10% de muestras que generé. Y una vez que tengo entonces estas muestras, con el Metropolis Hastings, el Monte Carlo es sencillamente pasar la caja negra. La caja negra, aquí es esta función que tengo definida acá. Es la caja negra, ahí tengo cualquier función. Esa caja negra pasada por los valores de las muestras que acabo de generar. ¿Sí? Ok. Si yo entonces hago correr esto, tengo allí en las curvas de contorno, las curvas de contorno son entonces la gráfica, digamos, que yo debería tener, es la función destino graficada con sus contornos, y tengo yo las muestras que me doy cuenta que van bastante bien con esos contornos, ¿no? Y aquí yo estoy utilizando, si ven acá arriba, un tuning, que es ese parámetro que va multiplicando la matriz de covarianza igual a 1. Entonces, vamos a ver qué sucede si yo ahora agarro ese nu y le pongo un nu muy pequeño. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que pasó con un nu muy pequeño. Como yo tengo ahora un nu muy pequeñito, entonces yo lo que voy a hacer es irme moviendo, voy a aceptar un montón de muestras, ¿verdad? Porque como yo me muevo
yo parto del hecho de que yo parto de un lugar donde sé que es más o menos importante la función, pi, entonces me muevo un poquitito porque la dispersión de mi función q es muy pequeña, entonces yo genero una muestra que está muy cerca, y como está cerca es obvio que la voy a aceptar. Entonces, acepto una muestra, pero esa muestra está muy cerquita a la anterior. Entonces, ahora me paro en esa nueva muestra, genero una muestra que está muy cerquita, entonces yo lo que empiezo a tener son como estos cúmulos que vemos acá. Son un montón de cúmulos, porque todas las muestras se van generando cerca de la muestra anterior, muy pocas muestras se rechazan y por eso la aceptación es como el 94%, pero si se dan cuenta, no logro visitar todo el espacio, porque justamente no logro dar pasos suficientemente grandes. Entonces aquí me doy cuenta que una tasa de aceptación tan alta no me sirve, porque lo que empiezo a tener es dependencia de las muestras, ¿sí? Las muestras están no correlacionadas, pero son dependientes. Son dependientes porque ven que hay como cúmulos acá. Hay cúmulos y inclusive a veces pareciera haber como un camino bien definido entre ellas. Entonces, si yo ahora hago lo contrario, si yo ahora me voy y digo, no, yo quiero una distribución, una covarianza de Q que sea enorme, pongo 20, por ejemplo. Y ahora repito el proceso, entonces fíjense, dicen, pero hay muy pocos puntos, ¿no? Comparado con el caso anterior, si ustedes se fijan, ¿sí? Hay menos densidad de puntos, pero es engañoso porque aquí lo que yo tengo son un montón de muestras repetidas. Y en ambos casos yo tengo la misma cantidad de puntos, solamente que en el lado derecho, ahora yo tengo muchos puntos que fueron rechazados, muchos candidatos rechazados, por lo tanto tengo muchas muestras repetidas. Entonces, en esas muestras repetidas, lo que tengo es un montón de círculos sobre el mismo círculo, ¿sí? Y por eso la tasa de aceptación es muy baja. Aquí ven que es un 8%. Y entonces lo que tengo acá es que hay una correlación entre variables que es muy alta, entre muestras. Entonces, del lado derecho tengo alta correlación, en el lado izquierdo tengo alta dependencia de variables. En el lado izquierdo, como el Q es muy pequeñito, entonces no logro ver todo el dominio de la función. En el lado derecho, yo sí puedo explorar el dominio, pero no tengo suficiente cantidad de muestras que sean independientes. Tengo mucha correlación. Entonces uno lo que va haciendo es jugando con este nu, de tal manera de yo poder llegar, por ejemplo, en este caso, a una tasa de aceptación que esté entre el 25, el 50%, 20%, 50%, eso todavía está bien. Y me doy cuenta entonces que acá sí existe un balance, ¿no? Entre que yo tengo muestras que están localizadas en las zonas importantes de la función pi, pero también tengo poca cantidad de muestras que están correlacionadas, ¿sí? Y lo puedo ver en la cantidad de puntos. Puedo ver que hay muchísimos más puntos en este lugar, en este lado izquierdo que en este lado derecho, ¿sí? Indicando que entonces hay menos muestras que están correlacionadas. Ok. Entonces, eso es respecto a lo que nosotros usualmente tenemos que hacer para aplicar el método del Metropolis Hastings, ¿no? Tenemos que tener cuidado con esa tasa de aceptación. Y lo otro es, ¿cómo sabemos ahora cuál es la calidad del Monte Carlo? Entonces, una vez que yo hago el Monte Carlo, o sea, una vez que yo ya generé las muestras, yo quiero ver ahora el tema este de cómo es la correlación, ¿no? Y entonces, acá yo les coloco las formulitas que yo les tenía de cómo se calcula el K efectivo, que dependen de un ρ, que es la correlación, y el tau, que es el lag, el lag del problema. Yo les coloco entonces allí, estas son las fórmulas que están escritas en el apunte. Yo les coloco entonces cómo es el ρ y vemos que entonces decae con el número de muestras vecinas, ¿sí? Cómo la correlación decae con respecto a los 20 vecinos, ¿sí? Y acá vemos entonces cómo el tau tiende a estabilizarse más o menos en un valor. Entonces, y esto es para una covarianza de 5. Vamos a ver qué pasa para los casos anteriores. Vamos a ver qué pasa cuando yo tengo 0.01. Entonces, vamos a ver, voy a dejar esta figura acá, voy a dejar esta figura acá,
Vamos a ver si puedo hacer esto. Voy a cerrar. Voy a comentar esto. Acá. Coloco. Y aquí coloco ahora un 5. Le voy a correr. Cierro esto. Vamos a tratar de poner todo el mismo tamaño más o menos. Ok, y aquí ya podemos ver la diferencia. ¿Sí? Aquí podemos, fíjense que las escalas son las mismas. Las escalas de los gráficos son más o menos iguales. Entonces, lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, cuando mi dispersión de Q es muy, muy angosta, yo lo que tengo entonces son un montón de muestras que, que tienen, que están, no van a todo el espacio completo, ¿sí? No recorren todo el espacio, y yo veo entonces que la función de autocorrelación va decayendo muy poco, ¿sí? Con respecto a sus vecinos. Pero a medida que yo voy acercándome a una tasa de aceptación más, más baja, es decir, donde logro ahora tener mayor cantidad de valores correlacionados, yo me doy cuenta entonces que esta función de autocorrelación decae muy rápido, ¿sí? A cero. Aquí decae muy lento. Entonces a mí lo que me interesa es tratar de seleccionar dónde, y si ustedes se dan cuenta acá, recién más o menos en este punto, como en 150, es donde el tau se hace más o menos constante. En cambio acá abajo, cuando para un K igual como a 30, no sé, o, sí, como a 30, ahí el tau se hace más o menos uniforme. Entonces, el valor de tau que yo voy a utilizar es un valor, o que yo debería utilizar, es un valor que tiene eso que está allí, que son 13.36. Entonces, el K efectivo va a ser el número de muestras que yo generé, que son 4.004, bueno, 4.000, porque son los que estoy utilizando en el Monte Carlo, 4.000 entre ese valor que es 13, ¿sí? Entonces esto obviamente decrece la calidad del Monte Carlo de manera significativa, sin embargo, me permite a mí tener muestras que siguen el posterior, la función de estima. Entonces, esto es solamente como para que tengan una idea de que yo necesito, para saber la calidad del Monte Carlo, necesito saber entonces cómo es esa función de autocorrelación, ¿sí? Y necesito saber entonces cómo se comporta para diferentes funciones Q, diferentes dispersiones. Y de esa manera yo poder tomar una decisión sobre qué dispersión utilizar. Fíjense acá arriba, este valor es 13, pero fíjense el valor que tengo yo acá arriba, ¿no? Fíjense el valor que tengo es 100. Entonces, yo estoy dividiendo, el K efectivo sería 100, serían 4.000 entre 100, en cambio acá abajo sería 4.000 entre 13. ¿Sí? Entonces, eso es la diferencia, ¿no? El hecho de tener estos gráficos también me permite a mí observar un poco tomar una decisión sobre cuál es el valor de la covarianza de la función Q que yo tengo que seleccionar. Y eso lo tengo que seleccionar yo, no lo puedo automatizar, lo tengo que tomar yo como usuario la decisión. Ok, entonces eso es respecto a Markov. Ahora, ¿cómo puedo utilizar yo Markov para mezclarlo ahora con Bayes? ¿Sí? Y esto es un poquito más complejo, ¿sí? Sin embargo, yo hice este script con todo el propósito de llevarlos a ustedes a que puedan mezclar
esto que tengo acá presente en conjunto en conjunto con lo que hicimos en Valles, ¿no? Entonces, voy un segundito a volver atrás. Voy a agregar una hoja acá. Sí, entonces, ¿qué es lo que yo había dicho? ¿Qué es lo que dijimos hasta ahora con el Metropolis Hastings? Con el Metropolis Hastings, yo necesito entonces, o yo lo que hago es que genero muestras de una función pi que no tengo ni idea de cómo es. Es decir, no es gaussiano, sino que tengo la función, pero no tengo cómo generar muestras de esa función. Y si yo quisiera generar muestras de esa función, yo tengo que aplicar entonces lo que acabamos de ver, ¿no? El algoritmo de Metropolis Hastings. Solo el de generar muestras, no de pasarla por el Monte Carlo, solo de generar muestras. Entonces, vamos a recordar el Bayes, que era lo que me decía a mí el Bayes. A mí el teorema de Bayes me decía que yo puedo definir entonces, lo escribíamos de esta forma, lo escribíamos de esta forma, donde yo lo que tengo es una función de densidad de probabilidad que es el posterior, ¿sí? Que es los parámetros actualizados. Aquí lo que tengo entonces es la función de densidad de probabilidad inicial, que son el prior, y aquí lo que tengo es la función de verosimilitud o la función del likelihood, ¿sí? Y lo que teníamos entonces en el denominador era era la integral del numerador a de teta, ¿sí? Básicamente es una constante. Si yo me pregunto ahora, si yo me pregunto, em, ¿qué pasa cuando, si me pregunto, ¿cómo puedo generar muestras del posterior? ¿Sí? La respuesta puede venir entendiendo el posterior como esta función pi en las cadenas de Markov. Entonces, yo lo que tendría que hacer, ¿verdad? Para poder utilizar el script que yo les acabo de dar para generar muestras del posterior de un Bayes, sería definir una función pi, ¿verdad? Solamente como esto que tengo acá. No hace falta el denominador. Y no hace falta porque en el Metropolis Hastings yo lo que hago es la división de esta función, que es la función destino, evaluada en un teta en específico, dividido entre la misma función evaluada en otro teta, el candidato y en el teta actual. ¿Sí? Y como C es una constante, yo lo que estoy diciendo es que estoy teniendo la misma función, ¿sí? Dividida sobre el mismo número. Entonces, cuando yo me voy al Metropolis Hastings acá, ¿sí? Cuando yo me voy al Metropolis Hastings, la constante C desaparece. Porque yo lo que voy a tener aquí es el likelihood, perdón, evaluado en la muestra candidato, dividido por el prior en la muestra, perdón, dividido por el likelihood en la muestra actual y el prior en la muestra actual. ¿Sí? Porque los C se cancelan. Entonces, esto es una ventaja enorme porque lo que yo tengo que hacer acá es solamente evaluar la función del likelihood y del prior para la muestra actual y la muestra candidato. Entonces, ustedes pueden mezclar el algoritmo que yo les pasé ahora, el script del Metropolis Hastings, para encontrar muestras del posterior de un Bayes. ¿Sí? Y sencillamente lo que tendrían que hacer es que en el script que yo les pasé, la función target, la que llamé, la tengo acá, target PDF, ustedes simplemente lo que tienen que colocar allí es la función likelihood multiplicada por el prior. ¿Sí?
Eso sería todo. Entonces, no es para nada complicado, una vez que nosotros podemos entender los pasos como por separado, no es nada complicado ahora unir valles con las cadenas de Markov, ¿sí? Em, y eso entonces da pie a lo que uno dice o lo que se llama cadenas de Markov con Monte Carlo para análisis del posterior en las inferencias bayesianas. Y es un método que se utiliza bastante comúnmente para el análisis de valles, ¿no? Entonces, se utiliza lo que vimos antes del map, pero también se utiliza esta forma de generar muestras. Y la diferencia acá es que yo en verdad voy a tener muestras del posterior real. No voy a estar asumiendo que el posterior es gaussiano como lo estábamos asumiendo que era antes, sino que yo ahora, una vez que tengo esas muestras del posterior, yo puedo entonces sacar el valor medio, la desviación estándar, puedo graficar el histograma, puedo ver las correlaciones entre los distintos parámetros teta, yo puedo ver todo lo que yo quiera de ese posterior o que pueda haber del posterior a partir de esas muestras. Entonces, digamos que eso es lo que principalmente tenemos del curso, ¿sí? Entonces, con esto terminamos, creo yo, el contenido, al menos de lo que yo tenía pensado eh, tener en el curso. Y entonces ahora lo que me interesa, sí, efectivamente, lo que me interesa es que ustedes puedan decantar lo que nosotros hemos hecho durante todo el curso, que es básicamente Monte Carlo, para propagar, importance sampling para propagar, probabilidad de falla para calcular la probabilidad de exceder cierto límite, em, tal vez análisis de sensibilidad usando los scripts de Sobol que les pasé y hacer algo de valles. Ojalá ustedes pudieran hacer eso sobre un problema de interés. Y eso entonces correspondería a la última tarea del curso. Recuerden que este curso no tiene examen. eh, y lo que vamos a hacer es que esa tarea 6 va a ser como una tarea final que va a tener un peso un poco mayor que las tareas anteriores. eh, y esa tarea 6 la vamos a entregar más adelante en la primera semana de exámenes que tengamos. Y ojalá ustedes puedan utilizar entonces todas las herramientas, pero para un problema que a ustedes les resulte interesante, ¿no? Y que tengan más o menos a la mano. O que ya estén trabajando en sus memorias, o un problema simplificado de sus memorias o sus tesis, o un problema de alguna tarea que ustedes hayan desarrollado en algún otro curso y que puedan entonces introducirle este tipo de conceptos. Pero la idea es que ustedes busquen un tema y que definan su caja negra y que definan las incertidumbres que hay, las propaguen con los Monte Carlo, que calculen las probabilidades de excedencia, las probabilidades de falla, y que después puedan inventarse unos datos experimentales y puedan hacer un valle, ¿no? Entonces, eso es lo que me interesa. Me interesa que puedan combinar las cosas que vimos en el curso sobre problemas distintos a los que al ejemplo que nosotros vinimos arrastrando de la barrita soportada por resorte, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá dejamos digamos, las clases teóricas del curso. Yo me imagino que ustedes deben estar ya saturados de tanta teoría, pero bueno, hemos hecho un esfuerzo significativo en tratar de llevar esto a un lenguaje un poco más accesible. Yo sé que esto es súper pesado, pero bueno, imagínense, esto ya está decantado, ¿no? Esto ya pasó por unos filtros antes. Y me interesa ahora que ustedes puedan desarrollar esa parte más de conceptualización sobre otro tipo de problema, ¿no? De cómo llevar esto a otro problema. Y ese va a ser entonces nuestro último ejercicio en el curso. Y después, ojalá a ustedes se les pueda abrir unas ventanas para seguirse desarrollando en áreas relativas a lo que vimos, ¿no? Esto como un buen punto de inicio eh, para aquellos que quieren trabajar con incertidumbre, machine learning,
principalmente, ¿no? O datos experimentales también. Aquellos que son muy experimentalistas, esto es sumamente importante. Entonces, bueno, dejamos esto hasta acá. El jueves me voy a conectar a la misma hora, pero la idea sería entonces ir resolviendo dudas para los que tienen dudas, y si no hay dudas, bueno, me desconectaría ahí mismo, ¿no? Pero voy a hacerlo así. Entonces, bueno, volvemos a ver a la hora, pero no para clase, sino para resolver ya dudas que tengan cada uno de ustedes, ¿no? De respecto a la tarea o respecto al proyecto, a la caja negra o algo por el estilo, ¿no? Relacionado al último que hayamos visto. Entonces, bueno, nos vemos el día jueves para los que tengan dudas. Igual si también me pueden escribir y podemos agendar otro día con otra hora. Eh, para hacer alguna consulta, ¿no? Pero obviamente mi horario disponible, que estoy seguro que voy a estar disponible, va a ser en la clase, ¿no? Porque está agendado para la clase. Entonces, en ese horario seguro estoy, pero también podemos buscar otro espacio, pero tal vez es más complicado. Entonces, bueno, nos veríamos el jueves. Que estén muy bien. Gracias, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.